Hola, bienvenidos a nuestro canal, el canal de la Academia Tecnoenseñanza Digital. En este video aprenderemos cómo definir el tamaño de las filas y de las columnas en Excel. Comencemos. En Excel, muy frecuentemente nos vamos a conseguir con conjunto de datos, donde la información contenida en las celdas no se observan completamente. Es necesario entonces hacer un ajuste en el tamaño de las filas o de las columnas para poder observar la información en su totalidad. En este conjunto de datos podemos observar que el texto contenido en el encabezado no alcanza a verse completamente. Para verlos en su totalidad, necesito ajustar, en este caso, el tamaño de las columnas. Y una primera forma de hacerlo es posicionarnos en la columna que quiero ajustar, ir al extremo derecho de ella y cuando aparece esta crucecita, hago clic y arrastro hasta el tamaño deseado de la columna. Entonces fíjense que allí ahora el texto del encabezado correspondiente a esa columna se observa completamente. Lo mismo puedo hacer con la siguiente columna. Me desplazo hacia su extremo derecho. Cuando aparece la crucecita hago clic y arrastro hasta obtener el tamaño de la columna que deseo. Lo mismo puedo hacer con cada una de las otras columnas. Fíjense que acá en esta columna todavía, una vez que he tratado de ajustar, no alcanza a verse el texto completo. Bueno, vuelvo a posicionarme y arrastrar hacia la derecha hasta que finalmente el texto pueda observarse de manera total. Continúo con la siguiente columna. Arrastro para ajustar y allí la tengo. Entonces, esta es una primera forma en la que nosotros podemos ajustar el tamaño, en este caso, de las columnas en Excel. Una segunda forma de ajustar el tamaño de las columnas es posicionándonos en el extremo derecho de la columna y una vez que aparece la crucecita, hacer doble clic en ella. Entonces fíjense que automáticamente el tamaño de la columna se ha ajustado al contenido. Vamos a hacer lo mismo acá en esta otra columna. Nos posicionamos en el extremo derecho de ella. Cuando aparece la crucecita, hago nuevamente doble clic y fíjense que automáticamente el tamaño de la columna se ha ajustado, en este caso, al contenido de ella. Si quisiera hacer el ajuste de varias columnas al mismo tiempo, lo que tengo que hacer es seleccionar la primera columna, desplazarme hasta la otra o las otras columnas que quiero ajustar y nuevamente me posiciono en uno de los extremos de la columna y cuando aparece la crucecita hago doble clic en ella. Entonces fíjense que ambas columnas se han ajustado automáticamente al tamaño del contenido. Tenemos una tercera forma de ajustar el tamaño de las columnas en Excel. En este caso, lo que tenemos que hacer es posicionarnos en la columna, hacer clic derecho y entonces se nos despliega esta ventana que está acá y en ella vamos a conseguir esta opción que dice ancho de columna. Hacemos clic allí en el ancho de la columna y nos aparece esta nueva ventanita donde nos dice que el ancho de la columna en este momento está definido a 10,43 y nos da la posibilidad de que nosotros definamos el ancho de la columna que queremos. En este caso, por ejemplo, le voy a poner 30.
Le doy a aceptar y fíjense cómo el ancho de la columna se ha modificado. Vamos a hacer la misma con la siguiente columna. Me posiciono en ella, hago clic derecho, se despliega la ventanita. Aquí tenemos la opción ancho de columna. La selecciono haciendo clic y aquí nos aparece nuevamente el ancho de la columna definido en este momento y me da la posibilidad de definir un nuevo ancho de columna. En este caso le voy a colocar 25. Coloco 25, le doy a aceptar y fíjense que el ancho de la columna se ha modificado. Si quisiera modificar varias columnas al mismo tiempo, entonces selecciono la primera columna y arrastro hasta las columnas que quiero modificar y allí nuevamente hago clic derecho en ancho de columnas, hago clic y puedo definir el ancho, y el ancho que define aquí se va a aplicar para todas las columnas que he seleccionado. En este caso 30, le damos a aceptar y fíjense que el ancho de las columnas ya se ha modificado. Si por ejemplo quiero cambiar el tamaño de columnas que se encuentran ubicadas de maneras no consecutivas, me posiciono en la primera de las columnas, hago clic para seleccionarla y después de eso, manteniendo la tecla control presionada, me desplazo hasta la siguiente columna a la que quiero cambiar el tamaño, hago clic también para seleccionarla y después de eso entonces presiono el clic derecho. Observo entonces que se nos presenta la ventanita y aquí vemos la opción ancho de columna. Hago clic para seleccionarla y en esta parte puedo definir el ancho de esa columna. Por ejemplo, voy a definir un ancho de 30. Le doy a aceptar y fíjense que ambas columnas han modificado su tamaño en la cantidad establecida. Procedimientos parecidos se pueden realizar para ajustar el tamaño de las filas. Un primer caso es posicionarnos en la fila a la que le quiero ajustar el tamaño e ir al extremo inferior de esa fila. Y cuando aparece la crucecita, entonces arrastro ese extremo hasta el tamaño de la fila que deseo. Y fíjense que aquí el tamaño de la fila se ha modificado y me permite ver toda la información. Vamos a repetir el procedimiento con una segunda fila. Me posiciono en ella, voy al extremo inferior de esa fila. Cuando aparece la crucecita, hago clics y arrastro hasta el tamaño de la fila que deseo. Y fíjense que aquí se observa la información completa. Si el tamaño de la fila es muy grande, entonces puedo nuevamente venir a la fila, al extremo inferior, y poco a poco voy ajustando hasta el tamaño que yo desee. Una segunda forma de ajustar el tamaño de las filas es posicionarnos en ella, ir al extremo inferior y cuando aparece la crucecita hacemos doble clic. Entonces fíjense que automáticamente se ha ajustado el tamaño de la fila para que toda la información en ella se pueda visualizar. Vamos a repetir el procedimiento. Esta segunda fila, nos posicionamos en ella, vamos al extremo inferior. Cuando aparece la crucecita, hacemos doble clic. Fíjense que nuevamente la fila se ha ajustado para mostrar toda la información. Si quisiera modificar el tamaño de más de una fila, me posiciono en la primera fila que quiero modificar, la selecciono y arrastro para seleccionar la cantidad de filas que deseo modificar.
Y una vez hecho eso, entonces me posiciono en cualquiera de los extremos de las filas y nuevamente cuando aparece la crucecita hago doble clic. Entonces fíjense que todas las filas, en este caso, se han modificado en su tamaño para mostrar el contenido. Finalmente, una tercera forma de modificar el tamaño de una fila es posicionándonos en la fila, haciendo clic derecho en ella. Se nos muestra la ventanita que ya conocemos y aquí nos aparece la opción alto de fila. Hacemos clic para seleccionar esa opción y observen esta nueva ventanita que se nos muestra, en donde nos indica que el alto de la fila es de 15 y nos da la posibilidad de cambiar ese valor. Vamos a escribir en este momento 100. Le doy a aceptar y fíjense que aquí el alto de la fila se ha modificado y se muestra todo el contenido. Vamos a repetir el procedimiento con la siguiente fila. Me posiciono en ella, hago clic derecho, se muestra la ventana. En la opción alto de fila hago clic para seleccionarla. Se nos muestra la ventanita que nos indica nuevamente que el alto de esa fila es 15. Nuevamente vamos a colocar 100. Le damos a la opción aceptar y fíjense que aquí se ha modificado el alto de la fila. Si quisiera cambiar el tamaño de varias filas al mismo tiempo, lo que tengo que hacer es posicionarme en la primera fila a la que le quiero cambiar el tamaño, seleccionarla y luego arrastrar la cantidad de filas que quiero modificar. Después de eso, entonces hago clic derecho, se nos muestra la ventanita. Aquí observo la opción alto de fila, hago clic para seleccionarla, aparece la ventanita y aquí ya puedo cambiar el alto de la fila. Por ejemplo, en este caso le vamos a dar un valor de 100. Le doy a aceptar y todas las filas ahora han sido modificadas con una altura de 100. Si quisiera, por ejemplo, modificar la altura de varias filas que no se encuentran de manera consecutiva, me posiciono en la primera de las filas que quiero modificar, hago clic para seleccionarla y posteriormente, manteniendo la tecla control presionada, me desplazo hasta la siguiente fila que quiero modificar, hago clic para seleccionarla, voy a la siguiente, nuevamente hago clic para seleccionarla y ya una vez tenidas las filas seleccionadas, me posiciono en una cualquiera de ellas, hago clic derecho, nos aparece la ventanita, la opción alto de fila, hago clic, la selecciono y fíjense que aquí está la ventanita. Aquí puedo definir el tamaño de las filas que he seleccionado. En nuestro caso, nuevamente será 100. Aceptar y fíjense que allí las filas seleccionadas han modificado su tamaño. Bien, eso ha sido todo por este video. Si sientes que te ha sido de utilidad, por favor, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te notifiquen de nuestros próximos videos. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad.